Jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que están viendo el video. Les saluda el biólogo Ever Jair Torres Díaz, docente del curso de biología, y en esta oportunidad vamos a estar viendo el tema de características de los seres vivos como parte de la preparación para el ciclo regular de ingreso directo por medio del CEPRUNAP. Entonces, en esta oportunidad estamos viendo el segundo capítulo, el cual indica seres vivos y sus características. El ser vivo. Tenemos como definición el ser vivo o los seres vivos, que es fácil reconocer a un ser vivo que definirlo. Por ejemplo, todo el mundo puede reconocer que un paiche es un ser vivo y que la piedra no lo es. Un ser vivo, en última instancia, se define como una porción de materia de tipo animada. Ello significa que tiene una organización compleja y además presenta características específicas. ¿Cuáles son estas características de los seres vivos? El cuadro de organización compleja, reproducción, metabolismo, relación, movimiento, homeostasis, tiene un tiempo de vida, heredan características los descendientes, nutrición, evolución y crecimiento. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, punto por punto, cada una de estas características de los seres vivos. Tenemos el punto de metabolismo. Metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos con la finalidad de interactuar materia y energía con el medio ambiente. Por ello es que se dice que los seres vivos son sistemas termodinámicamente abiertos. El metabolismo es de dos tipos. Tenemos para esto el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un proceso por el cual se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas simples. Además es una reacción de tipo endergónica porque consume energía. Ejemplo, fotosíntesis, glucogénesis. Tenemos el catabolismo, es un proceso por el cual se oxidan, se degradan las moléculas complejas a moléculas simples. Además es una reacción de tipo exergónica porque libera energía. Ejemplo, respiración celular. El metabolismo indica que todos experimentan a nivel celular reacciones químicas que tienen la finalidad de sustraer y transformar energía del medio requerido para realizar funciones vitales. Ejemplos generales son fotosíntesis, respiración, producción de ATP, parcial y parciales, son la glucólisis, el ciclo de Krebs y el de Calvin. A continuación tenemos la característica de reproducción. La característica de reproducción es una capacidad de multiplicarse con la finalidad de perpetuar la especie. Existen dos grandes tipos de reproducción, la asexual y la sexual. La reproducción es un proceso natural autodirigido hacia la formación de nuevos descendientes idénticos o semejantes a sus progenitores, garantizándose la supervivencia y la perpetuación de las especies. Esto quiere decir que el proceso, la característica de reproducción de los seres vivos es importante para que la especie en reproducción obviamente no llegue a niveles de definirse como extintos. ¿No es así? Entonces tenemos ahí que existen dos grandes tipos de reproducción, la asexual y la sexual. Para entonces guiarnos también de lo que nos indica el libro, vamos a indicar características independientes tanto de la reproducción sexual y la asexual. El tipo de asexual indica que participa un solo progenitor, no participan células sexuales, no hay variabilidad, el número de descendientes abundantes, tiempo de vida de los descendientes es corto y generalmente ocurre en organismos unicelulares. La sexual participan dos progenitores generalmente, hembra, macho, masculino y femenino. Participan células sexuales generalmente. Si hay variabilidad, el tiempo de vida de los descendientes es largo y generalmente ocurre en organismos multicelulares. Tenemos que mencionar también como una característica adicional el proceso de crecimiento, el cual nos indica que todo organismo agranda su tamaño, ya sea aumentando el número de sus células o incrementando el volumen celular.
Un organismo unicelular solo podrá crecer si aumenta su volumen. Los multicelulares podrán crecer principalmente al multiplicar sus células. Entonces, como nosotros podemos apreciar una característica ya de los seres vivos a nivel de crecimiento, es obviamente reflejada en nosotros, los humanos, ¿no es así? Porque a lo largo de nuestro proceso de vida, nuestro tiempo de vida, está muy claro de que actualmente, por ejemplo, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no es la misma persona que quizás teníamos hace 15 años atrás, ¿no es así? Cuando la mayoría de ustedes eran infantes. Entonces, esto nos indica que hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de aumento, agrandamiento en cuanto al tamaño. También el proceso de crecimiento es a nivel interno, el cual indica que nuestras células actuales, nuestro organismo actual no es el mismo en el cual nos indicaba hace 15 o hace 10 años. También es importante mencionar la característica de relación, la cual indica que los seres vivos se relacionan constantemente con su medio a través de estímulos y respuestas. Las respuestas del ser vivo frente al estímulo pueden ser de adaptación o irritabilidad. Entonces tenemos actualmente en la diapositiva lo que es el proceso de adaptación, ¿no es así? Entonces, ¿qué es el proceso de adaptación? Es la adecuación de los organismos a través del tiempo a las diferentes características de la Tierra, capacidad que les ha permitido sobrevivir a los cambios del medio. La adaptación se da cuando el estímulo que proviene del medio ambiente es constante, permanente, en donde el ser vivo modifica determinada forma de vida para adaptarse, porque si no muere. Se reconoce que hay tres tipos de adaptaciones: la morfológica, la fisiológica y la etiológica. Cuando hablamos de morfológicas, fisiológicas y etiológicas, estamos hablando en cuanto al comportamiento, en cuanto a la forma y en cuanto a las funciones que se desarrollan. Entonces, tenemos lo que en cuanto al proceso de adaptación, ya nos indica que la importancia de este proceso en cuanto a la característica de los seres vivos es que si no sería este proceso de adaptación una característica clara de los seres vivos, el ser vivo en mención, la especie en mención, corre un riesgo también de poder indicarse hacia un proceso de extinción. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder adaptarnos a nuestro medio en tiempos largos o en tiempos cortos. Nos podemos adaptar, tenemos esa capacidad de poder adaptarse a lo que el medio exterior, a los cambios que se generan en el medio exterior. De esa manera podemos perpetuar la especie, de esa manera podemos seguir con el desarrollo o la normal reproducción de una especie. Tenemos entonces lo que es ahora irritabilidad. Se da cuando el estímulo que proviene del medio ambiente es temporal y transitorio, en donde el ser vivo produce respuestas específicas. Capacidad de todo ser de reaccionar ante un estímulo físico o químico. Dentro de los físicos están la luz, la temperatura, la presión, entre otros. Diversas sustancias son ejemplos de estímulos químicos. Las respuestas son variadas y dependerán del organismo, del tipo y de la cantidad del estímulo. Tenemos un ejemplo: cuando las plantas son fumigadas con sustancias químicas, se marchitan. Entonces, guiándonos del ejemplo, en el medio externo está el proceso de fumigación, ¿no es así?, a través de sustancias químicas, el cual es un estímulo hacia las plantas, hacia los vegetales. En cuanto al proceso estos que se da de fumigación, la reacción que tienen este estímulo es lo que provocan que las plantas se lleguen a marchitar, ¿no es así? Entonces, diferencia entre irritabilidad y adaptación es que la adaptación nos permite mantener, perpetuar una especie, y se da en cuanto al cambio del medio externo, pero cuando son cambios largos, en cuanto a procesos largos. En cambio, la irritabilidad se da en cambios del medio exterior, pero en procesos cortos.
A continuación tenemos lo que es el movimiento. Es una característica que lo presentan todos los seres vivos, incluyendo los vegetales, que es mucho más lento, pero indudablemente existe. Algunos animales como los corales, esponjas y otros no cambian de lugar, pero están provistos de cilios o flagelas que producen sus movimientos. Tipos de movimiento mediante estímulos. Tenemos tropismo, taxia y nastia. Tropismo propio de vegetales ante un estímulo, ejemplo fototropismo, hidrotropismo, geotropismo. Y taxia propio de protozoarios ante un estímulo. Nastia, movimiento ante un estímulo temporal, ejemplo timonastia. También tenemos ahí lo que es indica que el movimiento que todos, aunque no se aprecie, cambian, ya sea de lugar o posición. Lo anterior tiene la finalidad de transportarse, alimentarse o reproducirse. ¿Qué quiere decir? Que esta característica de los seres vivos, el cual nos lleva a un proceso de movimiento, cumple las siguientes finalidades. Nos movemos porque necesitamos transportarnos, ir de un sitio a otro, alimentarse, ir en busca del alimento, nos vamos de un lugar a otro, y reproducirse, el cual también tenemos que salir del lugar donde estamos y buscar el proceso o la finalidad de reproducirse. Entonces estas son características vitales, características esenciales de todo ser vivo, o para ser considerado un organismo o un ser vivo. También tenemos lo que es el proceso de homeostasis. Es la tendencia a mantener un equilibrio su medio interno. Tenemos ahí, son ejemplos de homeostasis: la sudoración, el control endocrino y nervioso, la excreción, etc. Entonces la homeostasis lo que hace es poder dar esa característica, esas funciones de poder equilibrar nuestro organismo. Entonces, a continuación tenemos lo que son ya denominaciones o determinaciones en cuanto a los niveles de organización de la materia. Tenemos en cuanto a niveles de organización de la materia una importancia, el cual es conocer cómo se ha organizado la materia, ya que todo lo que existe en la naturaleza es materia. Por ejemplo, la roca, animales, vegetales, etc. Es así, la definición indica que a lo largo del tiempo la materia ha sufrido una serie de transformaciones, por la que se ha hecho extremadamente heterogénea. Además, estas transformaciones han dado origen a diversos grados de complejidad de la materia, denominados niveles de organización, que son de tipo químico, biológico y ecológico. Tenemos lo que es niveles de organización a nivel químico. Es un nivel de organización abiótico y presenta subniveles que son atómico o bioelemento, molecular, macromoleculares y agregados supramoleculares. Tenemos lo que es ahí un pequeño cuadro en cuanto a lo que son los denominados bioelementos, el cual es muy importante, va a ser de vital importancia dominarlo y saberlo para los demás temas. Tenemos como una mención en cuanto a los bioelementos, tenemos ahí en cuanto a funciones, bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos clasificados. Los bioelementos primarios constituyen el 96% del compuesto en los seres vivos, en la materia. Tenemos lo que es los bioelementos secundarios, que constituyen el 3.3%, y los oligoelementos, que constituyen el 0.1%. Igual, como se puede apreciar ahí, tenemos lo que son los bioelementos primarios. En cuanto a constituyente, en cuanto a elementos que lo constituye, tenemos ahí carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y tenemos ahí el azufre. Entonces, todo esto ocupan el 96% de la composición de los bioelementos, el 96% de la composición de los organismos vivos. Tenemos un 3x3%, el cual nos indica que tenemos ahí sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, zinc también, según las bibliografías. Todos estos constituyen el 3.3%. Y en cuanto a los oligoelementos, constituyen el 0.1%, el cual nos indican varias bibliografías que tenemos ahí más de 100 tipos de elementos, el cual pertenecen a este grupo, a los oligoelementos.
Increíblemente, siendo los oligoelementos el número que tiene mayor cantidad de elementos dentro de lo que lo constituyen, solamente ocupan el 0.1%. Lo mismo se puede apreciar en los bioelementos secundarios. Al ser bioelementos secundarios y un número interesante también de elementos, esto solamente constituye el 3.3% del individuo. En cuanto a lo que son el bioelementos primarios y el famoso CHOMS, solamente este pequeño grupo, en el cual podemos ver que incluimos solamente 6 tipos de bioelementos, es de vital importancia, ya que determina el 96% del individuo. Entonces ya ahí podemos observar de que realmente es un número muy fuerte, es un número mayor, el cual estos bioelementos primarios sí se pueden considerar realmente indispensables para el desarrollo de los seres vivos. Continuamos con lo que son los niveles de organización de los seres vivos. En este caso tenemos lo que es ya los niveles a nivel biológicos. Es un nivel de organización biótico ya con organismo con vida y presenta subniveles, los cuales son a subnivel celular, tisular, organológico, sistemático, individual. Entonces, lo que determina cada uno de estos subniveles, determina a nivel celular, corresponde a las unidades estructurales y funcionales de todo ser vivo. La célula es la única estructura de los seres vivos, es decir, la mínima estructura que tiene vida. Por ejemplo, bacterias y protozoarios. Entonces, cuando estamos hablando a nivel ya celular, ya estamos indicando organismos vivos, porque característica de todo organismo vivo es que pueda tener la presencia de célula. Tenemos entonces a nivel tisular, corresponde a los tejidos. Un tejido es un conjunto de células morfológicas y fisiológicamente semejantes, por ejemplo, el tejido epitelial, tejido meristemático, etc. Entonces, cuando ya avanzamos a lo que es nivel tisular, como nos indica la bibliografía, el nivel tisular estamos hablando ya a nivel de tejidos. ¿Qué son los tejidos? Los tejidos son la agrupación de células, las cuales tienen las mismas características morfológicas y fisiológicas. No olviden que cuando hablamos de morfología y fisiología estamos indicando formas y funciones. Entonces, un tejido es la unión de células dentro de las cuales tienen las mismas características morfológicas, forma, y fisiológica en cuanto a funciones. Entonces, de acuerdo a lo que es el nivel tisular, tenemos ejemplo tejido epitelial, tejido meristemático. Entonces cuando ya estamos mencionando, si se dan cuenta, ya a nivel tisular quiere decir que esto se va a ir agrupando, se va formando y se va creciendo, porque indicamos que el nivel celular, la agrupación de las células ya nos da un nivel tisular. Ahora, a nivel organológico o a nivel de órganos, es el subnivel correspondiente a los órganos. Estos resultan de la asociación de un conjunto de tejidos, por ejemplo, corazón, riñones y pulmones. Si seguimos viendo la idea o seguimos viendo el cuadro, el gráfico, nuestros subniveles van yendo uno detrás de otro. Cuando mencionamos nivel celular, agrupación de células nos daba el nivel tisular. Ahora, a nivel organológico nos da la agrupación de los tejidos, que también desarrollan las mismas funciones morfológicas y las mismas funciones a nivel fisiológico y también características de las mismas formas a nivel morfológicos. ¿No es así? Entonces estamos viendo ahí un avance, ¿no? A nivel celular, a nivel tisular y organológico. Una vez que pasamos del nivel organológico, pasamos a nivel sistemático. Sistemático, ya figuramos entonces el término a través de sistema, correspondiente a los sistemas nerviosos, sistema endocrino. Entonces, nivel celular, agrupación de células, nivel tisular, tejidos. Agrupación de tejidos, nivel organológico, órganos.
La agrupación de órganos, las cuales pueden tener características diferentes pero funciones parecidas, las mismas funciones, nos da la agrupación de los sistemas. Posterior a esto, tenemos ya agrupación celular, tenemos agrupación tisular, tenemos lo que es formación de órganos y la agrupación de estos órganos sistemas. Entonces, siguiendo la cadena dentro de los niveles de organización de los seres vivos, podemos indicar que una vez que tenemos ya los sistemas agrupados, esto da la formación, esto da la llegada de lo que es la formación del individuo. Corresponde al individuo que resulta de la integración de los sistemas, por ejemplo, un reptil, un ave, un mamífero. Entonces, si nos vamos un poquito viendo ahí el tema, nos indica que el desarrollo en cuanto a los niveles de organización va a ir subiendo, ¿no? Hemos empezado a nivel subatómico, nivel atómico, molecular, subcelular, nivel celular, y ya cuando aparecen las células, nivel tisular, organológico, sistemas e individuo. ¿No es así? Entonces, continuando con lo que es la parte, ya dejando la parte biológica, entramos a lo que es característica de los seres vivos, pero a nivel ecológico. Es un nivel de organización superior en cuanto a biótico y biótico y presenta subniveles. ¿Cuáles son estos subniveles? Tenemos ahí la población, comunidad, ecosistema, biosfera y bioma, ¿no? Entonces, dentro de las descripciones de cada uno, nos indica que el nivel ecológico es un nivel de organización superior a biótico y biótico y presenta subniveles. El primer nivel sería el nivel de población, el cual nos indica que es el conjunto de individuos de una misma especie que viven en espacio y momento determinado, como la población de peces en la especie Colosoma macropomum, en el río Amazonas durante los años 20. Entonces, la población es la agrupación de individuos, es la agrupación de número de individuos de la misma especie. Posteriormente ya la agrupación de la población está establecida y esto da inicio a lo que es la comunidad, el cual es el conjunto de poblaciones de plantas y animales que viven en un espacio y momento determinado. La comunidad mantiene una relación sostenida de interdependencia entre las poblaciones que lo conforman. Por ejemplo, tenemos las plantas y animales que viven en un lago, río, bosque, acuario. Luego tenemos ahí lo que es a nivel de ecosistema. El ecosistema, considerado como la unidad básica de la ecología, relaciona a todos los seres vivos de una comunidad con el medio ambiente. Puede tener dimensión variable, como un acuario, un lago, un charco de agua, el océano, el bosque, etc. Tenemos luego lo que es la descripción a nivel de bioma. El bioma es el conjunto de comunidades de flora y fauna que ocupan extensiones bastante grandes. Por ejemplo, el bioma del desierto. Tenemos lo que es ahí biosfera. Etimológicamente significa esfera de la vida, dentro de la concepción moderna que considera a nuestro planeta constituido por una serie de esferas egocéntricas: atmósfera, hidrosfera, litosfera. Tenemos ahí la biosfera, comprende todas las áreas de tierra, agua y aire donde se desarrollan o encuentran formas de vida. Ecosfera se puede definir como la suma total de los ecosistemas de la Tierra, por tanto incluye la biosfera y factores físicos con los que se interrelaciona. La ecosfera es el nivel más alto de la organización. Entonces, dentro de lo que son los niveles de organización podemos observar que hemos llegado desde el punto más pequeño, el cual es el nivel subatómico, hasta la agrupación en mayor cantidad, en mayor número de población, en el mayor número de individuos, el cual puede ser a nivel de biosfera o ecosfera. Este cuadro nos está mostrando punto por punto cómo se van desarrollando, cómo se van constituyendo los niveles
de organización de los seres vivos. Y para ir concluyendo lo que es la descripción de este segundo tema, de este segundo seminario, tenemos lo que es reino de la naturaleza o sistema de 6 reinos, ¿no? En el cual, bueno, dentro de lo que es el dibujo solamente tenemos la apreciación de 5, pero lo vamos a mencionar los 6. El adelanto de las técnicas de estudio y exploración del ADN y ARN en la segunda mitad del siglo XX revolucionó mucho de los supuestos de la biología y permitió a Carl Woese y Jeff G. Fox en 1977 reinventar el sistema y proponer un sistema de 6 reinos distintos. En 1990, Carl Woese propone un sistema de 3 dominios, categoría superior a reino. Los 3 dominios de la biología o sistema de 3 dominios es una clasificación propuesta por el biólogo Carl Woese, que divide a los seres orgánicos en los dominios bacteria, arcaea y eucaria. Esta hipótesis fue propuesta gracias al análisis de ARN ribosomal, abreviado como 16S-ARN. Los organismos se colocan en estas categorías basadas en similitudes o características comunes. Algunas de las características que se utilizan para determinar la colocación son células tipo la adquisición de nutrientes y la reproducción. Los dos tipos de células principalmente son células eucariotas y procariotas. Los tipos más comunes de adquisición de números incluyen la fotosíntesis, la absorción y la ingestión. Tipos de reproducción incluyen reproducción asexual y la reproducción sexual. Tenemos entonces, hablamos punto por punto a nivel del dominio arcae, ¿no? Reino Archaeobacteria. Son unicelulares procariotas y tienen un único tipo de ARN ribosomal. La composición de su pared celular les permite vivir en algunos lugares muy inhóspitos, como las aguas termales y respiraderos hidrotermales. Arqueas de la especie metanógenas también se pueden encontrar en los intestinos de los animales y los seres vivos. Tenemos lo que es luego el dominio bacteria, el reino bacteria, el cual nos indica que son considerados como las bacterias verdaderas, las bacterias cosmopolitas, y a menudo están asociadas con la enfermedad. La mayoría de las bacterias, sin embargo, no causan la enfermedad. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente o por bipartición. Integran este reino todas las bacterias, cianobacterias y micoplasmas. Dominio eucaria a nivel de los niveles o de los reinos protista, fungi, plantae, monera y reino animal. Entonces tenemos ya lo que es la descripción en cuanto al reino protista. ¿Qué nos indica el reino protista? El reino protista incluye un grupo muy diverso de organismos. Algunos tienen características de los organismos, algunos tienen características de los animales a nivel de protozoos, mientras que otros se asemejan a las plantas a nivel de algas o los hongos, mohos mucilaginosos. Estos organismos eucariotas tienen un núcleo que está encerrado dentro de una membrana. Algunos protistas tienen orgánulos que se encuentran en animales, células. Tenemos ahí luego lo que es, mientras que otros tienen orgánulos que se encuentran en las células vegetales a nivel de cloroplastos. Tenemos lo que es el reino fungi. El reino fungi incluye tanto hongos, organismos multicelulares,
unicelulares y, a diferencia de las plantas, los hongos no son capaces de realizar fotosíntesis de los nutrientes de nuevo en el medio ambiente. La nutrición de absorción, de adquisición y reproducción sexual o asexual a través de esporas a nivel de formación. Tenemos lo que es a nivel del reino Plantae. Indica que las plantas son muy importantes para toda la vida en la tierra, ya que proporcionan oxígeno, abrigo, ropa, alimentos y medicamentos para otros organismos vivos. Este grupo diverso contiene vascular y plantas no vasculares. La floración y las semillas sin hojas, sin flores, así como plantas de cojinetes, semillas y que no devengan semillas, a niveles que los organismos fotosintéticos, las plantas de los organismos primarios y de la vida soporte para la mayoría de las cadenas de comida de los principales del planeta o de la biomasa. ¿No es así? Tenemos entonces a nivel de Animalia, incluye organismos eucariotas multicelulares, depende de las plantas y otros organismos para la nutrición. La mayoría de los animales viven en medios acuáticos y varían en tamaño, desde pequeños tardígrados a las extremadamente grandes ballenas azules. La mayoría de los animales se reproducen por reproducción sexual, que implica la fertilización, la unión del macho y hembra, la unión de los gametos masculinos y femeninos. No es así que todo esto va a dar un proceso de fecundación. Posteriormente esto se da inicio al origen de un nuevo ser o al origen de un nuevo individuo. Tenemos ahí dentro en el libro lo que es la descripción a nivel de protista, el cual nos indica que tenemos ahí células eucariota, unicelular y multicelular. Tenemos a nivel de bacteria, unicelular, procariota, plantae, tenemos a niveles multicelulares y eucariotas. Tenemos luego lo que es a nivel de Animalia, multicelular, eucariota, y fungi, multicelular, eucariota. Entonces, tenemos ahí lo que son estos jóvenes, las características de los seres vivos. Se les pide por favor que sigan estudiando, sigan repasando y que no se conformen con lo único que reciben a través del video o a través de los libros, sino tienen que ir mejorando, capacitándose más, y esto les va a dar el logro esperado que ustedes tienen, el cual es poder ingresar a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Muchas gracias, jóvenes, es un gusto.